capítulo 1 y de ahí voy a volar al capítulo 14. Amén. Amén. Dice así, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Escuche bien a dónde fue llevado Jesús, al desierto. Amén. El 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Amén. Amén. Jesús fue un Gloria a ejemplo Dios. a seguir. Así Jesús es. fue el Hijo de Dios. Jesús, ustedes conocen lo que es Jesús en el pasado, lo que fue la sombra en el antiguo pacto, la manifestación, la revelación de todo lo que iba a ser este gran personaje, el cual en él se centra toda la Biblia. En él se consuma todo lo que hay escrito desde el principio hasta el final. En el mundo él estaba y el mundo por él fue hecho. Amén. Es decir, Dios en la tierra, Dios hecho carne, manifestado en carne. Sujetarse a un cuerpo humano, esa fue una parte para mí, no sé su criterio, para mí fue la parte más humillante, porque Dios hacerse carne, hacerse un hombre, no es fácil. Donde en él no había espacio, tuvo que sujetarse a espacio. Donde a él no había tiempo, tuvo que sujetarse al tiempo. Aleluya. Es decir, tuvo que sujetarse al espacio y al tiempo del hombre. Y la Biblia dice claramente que siendo Dios, no se aferró, sino que se humilló, fue humilde, fue obediente. En él estaba toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Jesús en la tierra podía romper la humanidad y volver a ser Dios si él quería. En muchas ocasiones él mismo lo manifestó, pero por causa de mí, por causa de ti, aguantó, sufrió, padeció para que hoy nosotros estuviéramos predicando. Aleluya. Es lo más grande que el hombre puede tener en la tierra. El hombre puede tener todo lo que tenga, pero si no tiene a Jesús en su corazón, lamentablemente está perdiendo el tiempo Eso en es la amén. tierra. Amén. Él es la vida, Él es el camino, Él es la enseñanza, es la roca fuerte. Aleluya. Él es tu proveedor, Él es el que te va a ayudar. Y Él dio ejemplo y dijo claramente, en el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo vencí. Es decir, mis guerras, mis batallas, todas están depositadas en alguien que venció contra un enemigo que está vencido. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y es la marca del llamado. Tener una marca que tenga un gran precio y un gran valor va a costar un precio. Toda marca que está en el mercado para poder ser exhibida al público tuvo que pasar un proceso llamado el proceso de calidad, tuvo que ser procesada. Hay marcas que son tiradas al mercado pero no duran mucho porque no fueron procesadas al tiempo, se dañaron. Y lo que voy a hablar a hombres y mujeres que ya están en el evangelio y a los 3 días quieren brillar. Usted Dios lo ve mío, que al año ya Padre. ellos quieren lanzarse, Aleluya. ellos mismos se proyectan y lamentablemente todo el que se proyecta a sí mismo no dura mucho tiempo, Amén. pero el que Dios proyecta va a durar todo el tiempo que Él diga. Gloria a Jesús. No lo va a matar las circunstancias, no lo va a detener los procesos, no lo va a detener el desierto, no lo va a detener nada, porque fue marcado por alguien que cuando Él marca, Él sabe en quién confía. Amén. Amén. Vas a confiar en todo el tiempo. Para esto yo quiero hablar de 3 hombres. Vamos a ver si nos da el tiempo para hablar de 3 hombres que fueron marcados, que fueron señalados, pero fueron hombres que marcaron la historia. Aleluya. Hablar de desierto es un tema muy amplio porque la gente ve el desierto como lugar de proceso, lugar de soledad, pero en el desierto es donde se celebran las más grandes manifestaciones, es donde podemos conocer a Dios, es donde podemos conocernos a nosotros Ay, mismos, así es donde Dios te proyecta, es donde Dios quebranta ese viejo hombre que hay en ti, es el lugar donde Dios saca el extracto que hay dentro de ti, Amén. lo que va a derrotar el mundo de la tiniebla, el gigante que va a enfrentar toda adversidad, el hombre que va a proyectar no solamente lo que está viviendo en el momento, sino también en el futuro, porque cuando tú eres un hombre marcado y sellado
con un propósito y ha podido lograr salir del desierto, eso va a trascender a otros ministerios que van a coger tu ejemplo. Y qué bueno Amén. cuando de nosotros pueden cogernos como un gran ejemplo, como personas que hemos dejado un legado. Y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Hombres que dejen un legado. Gente que salieron del desierto, pero marcaron hombres para que sigan caminando en esas dimensiones de las cuales este hombre vivió, como lo fue Josué, que cuando Moisés dejó de existir, siguió manifestando las mismas manifestaciones poderosas igual que Moisés. Y Amén. esto es lo que necesitamos, preparar hombres que sigan con la misma unción, con el mismo llamado y que esto no te detenga. Y para esto voy a coger el primer ejemplo. El primer ejemplo que voy a coger es el de Abraham. Usted dirá, pero Abraham pasó desierto. Sí, Abraham tuvo que pasar un desierto. Sabemos que en el libro de Génesis, su capítulo 12, dice la palabra, porque Dios había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. En el capítulo 12 vemos que hay una palabra que casi nadie la pasamos por alto, y es que dice, porque Dios había dicho. La palabra había dicho no estaba en el presente, estaba en el pasado. Es decir, ese pasado donde Dios llamó a Abraham, no se sabe el tiempo que Dios le hizo el llamado a este hombre, pero sí sabemos que conforme a las historias, dice que Abraham pasó un proceso muy fuerte a causa del llamado y de la desobediencia de la palabra que le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Cómo usted puede manifestar eso? Bueno, cuando usted lee el capítulo 12, unos versículos más abajo, usted se da cuenta que el que salió de la tierra de Ur, de los caldeos, no fue Abraham, fue su papá. Y dice que Abraham siguió a su padre y con él le siguió Lot. Es decir, hubo un empuje, hubo alguien que lo ayudó para Amén. que la palabra se cumpliera. Tú sabes que en nuestra vida hay veces que Dios nos llama, pero siempre hay alguien que Dios utiliza para que nos empuje. Eso es Pero hay así. gente que Amén. son malagradecidas, no entienden que esa persona te ayudó por un tiempo y Wow. muchas veces lo que hacen es que se rebelan contra uno mismo, no sabiendo que el propósito que tú tienes, ese hombre que Dios utilizó fue el que te ayudó a empujar lo que Dios había marcado en ti. Dice la Biblia que Abraham sale de su tierra, pero con él salió Lot. El propósito era con Abraham, no era ni con el papá, ni era tampoco con Lot. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Que en Harán tuvo que matar al papá. Yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué no mató a Lot? Porque si mata a Lot y deja al papá, el papá nunca se iba a separar de Abraham y el llamado lo tenía Abraham. Pero Dios sabía que Lot sí se podía separar de Abraham. Cuando entonces Abraham entiende el llamado, salen corriendo de aquella tierra porque era perseguido por unos de los reyes, de los primeros reyes más poderosos que había en aquel entonces. Entonces Abraham sale por una palabra. Cuando Amén. sale de esa palabra, dice la Biblia que tenía 75 años. Óigame bien, 75 años cuando comenzó a desarrollar la asignación o el llamado que había de Dios en él. En esto entonces viene cuando Dios le habla, te haré una nación grande, les promete cosas poderosas, lo que iba a hacer con él, pero eso no se detuvo ahí, eso no se cumplió en 2 días, eso no se cumplió en 3 días. Usted ve que hay gente que Dios le dice una palabra y le dice, te voy a usar, te voy a Así es. levantar, te voy a hacer esto. Ellos creen que eso va a suceder en 1 día, 2 días. No, ahora viene el proceso. A ti te van a meter en un desierto porque Dios Aleluya. no te puede llevar con la inmadurez y con la sensibilidad que hay en ti Ay, a ese papá, lugar porque te alabanza. puede caer rápido. Entonces Amén. Dios tiene que traspasarte a un desierto y no importa en la condición económica que tú estés, cuando Dios te va a procesar por encima Aleluya. de lo que tenga, Ay, porque dice la Padre. Biblia que Abraham salió de aquel lugar y salió rico. Salió con muchos ganados, salió con muchos hombres que le seguían, pero dice la Biblia que con tu y su riqueza Dios tuvo que ponerlo a pasar hambre. Y una de las cosas que Dios habló y reveló en el libro de Deuteronomio, que le dijo a Moisés, una de las cosas por la cual lo metí al desierto fue para ponerlo a pasar hambre. ¿Por qué para ponerlo a pasar hambre cuando yo tengo dinero? No, para que tú entiendas que tú no vives por tu dinero, tú Dios vives por mío. una palabra que te sacó de donde tú estabas para mantenerte. El hombre Aleluya. no vive por lo que haga, sino por un Dios que lo mantiene. Por eso que la riqueza del hombre no consiste en los bienes materiales, sino que Dios permanezca en ti. Cuando
cuando Dios Poderoso. permanece en ti, entonces va a permanecer la riqueza, va a permanecer la salud. El diablo no te va a poder destruir, el diablo no podrá matarte, aunque se levante lo que se levante. El Dios que te introdujo en el desierto te va a sacar del desierto. Aleluya. Pero si el desierto lo provocaste tú tienes que salir tú del desierto. Ay, Jehová, Amén. Padre. Entonces, Amén. Abraham sale por causa de una palabra. Y entendemos que hubieron muchas persecuciones. Abraham tuvo en un momento que salir del lugar donde Dios lo dejó. Le dijo, mire, esta tierra es tuya. Por causa del hambre se fue a Egipto. Entonces de Egipto, ustedes saben lo que sucedió en aquel lugar. Allí se le presenta a Dios otra vez de nuevo y le dice, tienes que devolverte al lugar donde tú estabas. Es decir, dándote a entender que si tú no pasaste el proceso donde Dios te puso, prepárate que ahí mismo tendrás que volver de nuevo a comenzar de nuevo. Hay Padre gente amado. que se van de lugares, hay gente que salen huyendo de los lugares porque se levantó, porque los sentimientos, ¿sabe qué? Una de las cosas que mata el desierto en el hombre son los sentimientos, las emociones Wow. y estas cosas que están ligadas Sí, al amén. alma y al corazón. Y hasta que tú no aprendes a tener la templanza, que es el fruto del espíritu, lo que se llama el dominio propio, Amén. Dios nunca te va a sacar hasta que tú no quebrantes y Wow. aprendas a depender totalmente de Dios. Es decir, hay lugares que Dios Dios te mío, marcó, Padre. hay lugares que Dios te señaló y te dijo, no te muevas de ese lugar hasta el día que yo diga que te voy a mover. Aleluya. Porque el día que Dios te mueve va a ser bajo promoción, va a ser por la puerta grande. Así es. Dios te va a exhibir, Dios te va a ensaltar. Cuando tú salgas, no te vayas a un lugar a sentarte en un banco. No, a lo contrario, la gente va a reconocer el llamado, la gente va a reconocer el potencial que hay en ti, va a salir en gracia, aún con lo que estaban contigo, va a salir con gracia. La gente va a reconocer tu ministerio. Pero lo más grande, cuando una gente sale de un lugar en desobediencia o en Aleluya. rebeldía, no escucha, le va a pasar como a Abraham. Abraham fue un hombre que Dios le dio grande victoria a través del desierto, de la cual, porque Dios tenía que matar a este hombre que estaba ligado a sentimientos, a emociones. Abraham no fue el gran hombre de fe, porque si usted entiende, en el principio dice que Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham, padre enaltecido, pero en otro contexto es padre esclavo. Amén. Dios tenía que romper ciertas limitaciones que hay en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham sale de un pueblo que era muy idólatra. Abraham creía en muchas cosas, incluyendo lo que era la astrología. Por eso fue que cuando Jehová le dijo a Abraham, mira las estrellas, lo que Dios le estaba hablando era de astrología. Lo que pasa es que Dios te va a hablar en el lenguaje que tú entiendes. Dios nunca te va a hablar en un lenguaje que tú no entiendes. Abraham sabía lo que Dios le estaba diciendo, pero la astrología le decía a Abraham que él no podía tener hijos, que él no iba a poder tener descendencia. Es decir, que él se iba a quedar totalmente como estaba. Es decir, por eso era que había un temor en Abraham de que lo ibas a heredar eran los esclavos. Wow, Dios mío. Vemos que en un momento se levanta una guerra, 5 naciones poderosas se levantan, Lot cae en prisión, Dios le da una victoria grande a Abraham, pero todavía Abraham estaba ligado a sentimientos. Tú no has visto gente que Dios le da la victoria y al otro día están acobardados diciendo, Dios pero mío. Dios mío, ¿qué pasó conmigo? No, 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 Padre. no. Dios tiene que matar esa cobardía. No Aleluya. importa que el diablo se te haya levantado, cuando tú lo destruyes, sigue escalando. Alabanza, aleluya. Aunque la guerra sea más grande, olvídate que Dios se va a engrandecer más en ti. Amén. Por eso que a los 9 años, cuando Abraham tiene ese proceso, dice que por segunda vez Dios se le aparece de nuevo y le llama a Abraham. Abraham está temblando, Abraham está asustado, porque ¿quién me va a heredar? Destruir 5 reinos, van a volver de nuevo a hacerme la guerra. No, es que lo que Dios destruyó no volverá más a hacerte la guerra. Aleluya. Enfrentará otra, pero no la misma. Pero si enfrenta la misma, fue que en el proceso tú te quemaste y yo tuve que devolverte de nuevo Amén. a enfrentar la misma guerra. La Amén. guerra que tú dejaste atrás no son las guerras que están adelante. Las Ay. que están adelante es para dimensionarte al lugar al lugar correcto donde Dios dijo que te iba a llevar. A los 9 años se le aparece Jehová a Abraham y le dice, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón.
Amén. Santo. No temas, yo soy tu escudo y tu galardón. Es decir, diciéndole en pocas palabras, aunque tuviste una victoria, aunque pasaste por lo que pasaste, yo estaré contigo. Y mientras yo esté contigo, nada te acontecerá, Alabanza. al menos que yo no lo permita. Aleluya. Es decir, yo soy tu protección, yo soy tu sombra. Olvídate de los reyes, ya tú lo venciste, ellos te temen, ellos te tienen miedo. Es decir, ellos no volverán de nuevo. ¿Y quién me va a heredar? Olvídate, yo te dije que te voy a dar un hijo. 9 años después, ya Abraham tenía 80 y pico de años después de esto. Pero ¿cómo va a ser un hombre de 85 años, 80 y pico de años, ya perdiendo la fuerza, donde ya no tenía ánimo? Pero Dios no depende de la fuerza del humano para poder glorificarse. Aleluya. Dios no depende de tu condición. Cuando Dios te dio una palabra, créelo que Él va a cumplir. ¿Sabe una cosa? La tiniebla sabe que lo que Dios te habló, Él también lo va a cumplir. Por eso la tiniebla, cuando Dios te da una palabra que te va a transicionar o te va a colocar en la asignación correcta, tú tendrás persecución por causa de esa palabra, porque cuando esa palabra se cumple, tú te conviertes en una amenaza para el mundo de la tiniebla, y eso es lo que la tiniebla no quiere. Porque cuando tú te conviertes en una amenaza para el mundo de la tiniebla, es porque tú te haces un espíritu con Dios. Es decir, tiene la mente de Cristo, tiene el corazón de Cristo, va a actuar como Jesucristo. Aleluya. Él sabe que ese que se va a hacer un espíritu contigo fue el que lo derrotó en la cruz del Calvario. Aleluya. Amén, amén. Tú te conviertes en la boca de Dios, tú te conviertes en el oído de Dios, tú te conviertes en los ojos de Dios. Es decir, que tú te conviertes en un peligro, y eso es lo que Él no quiere, que tú te conviertas un espíritu con el que te llamó. Abraham, Dios quería hacer algo poderoso, pero oiga lo que sucedió. Ya después de 80 y pico de años, cuando Abraham entonces pasa algunos procesos, ya a los 99 años, cuando ya no había fuerza, cuando ya sus fuerzas emocionales estaban en el suelo, bien, entonces Dios se le aparece. Pero antes de esto, ustedes saben todo lo que Abraham pasó. Abraham era un hombre que todavía era dominado por sentimientos, o era dominado por otras personas. ¿Por qué? Porque Abraham cometió errores que hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Cuando la mujer le dice a Abraham, llégate a la mujer, si Abraham hubiera creído la promesa que Dios le había dicho, le dice, no mujer, vamos a esperar. No, todavía su fe no era muy grande como usted piensa. Que Abraham fue el padre de la fe, pero para convertirse el padre de la fe tuvo que pasar por un desierto que lo marcó, óigame, lo cambió, lo transicionó a otro hombre. Cuando Dios vio que ya Abraham calificaba, cuando Dios vio que ya Abraham ya no tenía fuerza humana, que sus recursos se habían acabado, entonces Dios se le aparece por tercera vez y le dice, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, le dijo en pocas palabras, Abraham, sé maduro. Es decir, ya Abraham había llegado al estado de madurez, y hasta que el hombre no entra a ese estado de madurez, tú no vas a poder ver lo grande que Dios ha dicho. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Pero ahí hay algo más poderoso también, y es que después de esto Dios le cambia el nombre Abraham, que ahí vamos a entrar, pero después de esto fue que Dios lo llamó profeta. Hay gente que se llaman profetas porque se mueven en la atmósfera de profeta. Una cosa es estar en el ambiente profético, otra cosa es el don profético, y otra cosa es ser profeta. No todo el mundo es profeta, porque eso es un peso, una responsabilidad muy grande, pero no es el tema. No quiero llegar ahí, amén. Sino que a Abraham Dios se le aparece, le dice, yo soy el Dios todopoderoso. En pocas palabras estoy diciendo, hoy vengo a romper con las limitaciones. La astrología te había dicho a ti que tú no ibas a tener descendencia. Lo que tú creías, tú tenías en mente que lo que había en ti ya tú no podías, pero ahora cuando tus recursos están en el suelo, ahora yo vengo a proveer un recurso. Cuando ya tú no tienes fuerza, ahora te voy a dar fuerza. Cuando la mujer era estéril y vieja también al tiempo, ya no podía, porque usted sabe que si la mujer da luz, ok, está bien, pero ella era estéril y tenía, mire la edad que tenía. Ahora Dios se le aparece, le dice, yo soy el Dios todopoderoso. Es decir, se acabaron las imposibilidades. Ahora llegó el Dios que te dio la palabra y va a hacer multiplicar tu descendencia. La astrología te dijo a ti que tú no podías tener, pero ahora el Dios todopoderoso te vas a decir que sí
va a tener descendencia. Y le dice otra palabra, y ya no te llamará padre enaltecido, sino padre de muchedumbre, padre de reino. ¿Y sabe lo que Dios hizo? Le puso a Abraham. Entonces ya no te llamará Abraham, sino Abraham. Le introdujo una letra, pero ¿cómo es posible que una letra pudiera cambiar la trayectoria, la vida de un hombre? Óigame, un hombre puede cambiar quizá tu personalidad, pero una letra puede cambiar la historia, no solamente la tuya, sino una generación por completo, porque lo que Dios hizo marcó a Abraham en el momento, pero marcó toda una generación. Amén. Hasta que Cristo venga y arrebate su iglesia. Amén. La palabra H que le metieron a Abraham es la quinta letra del alfabeto hebreo, lo que representa la palabra Hei. La palabra Hei, que está en el número 5, lo que representa es gracia, lo que representa es aliento, lo que representa es el sonido, lo que representa es expiación. Es decir, lo que Dios está haciendo en Abraham era dándole vida, porque la palabra H significa que Dios sopló sobre Abraham para que recobrara vida cuando ya él no tenía vida. Es decir, que hay momentos cuando tus recursos se acaban, es cuando Dios viene y te hace ver que Él es el Dios de lo imposible. Cuando tú dices, no tengo fuerza, ya no tengo, Dios mío, dinero para buscar un templo. Aleluya. Ya yo no tengo el dinero para proveer en el ministerio. Es ahí cuando Dios se te presenta y te dice, se te acabaron los recursos, ahora vengo yo con los recursos míos. Y ahí es cuando tú comienzas a ver la manifestación de Dios. No solamente esto, tú tienes muchas cosas por donde dar, porque aparte de la palabra que Dios le añadió, cuando tú buscas la palabra Hei, que representa el mismo Dios, o en aquel tiempo lo que representaba el Espíritu Santo, es decir, Dios metió el Espíritu Santo en Abraham. Cuando Dios mete el Espíritu Santo en un hombre, la trayectoria del hombre cambia. Y el Espíritu Santo, a veces creemos que está en todo el mundo. No, la palabra dice que está en y con. Alabanza. Cuando está es dentro. El Espíritu Santo no puede habitar en todos los corazones. Aleluya. Y habitar en un corazón, eso lleva a un proceso de quebrantamiento, de limpieza de ese corazón, porque Él no puede habitar en un corazón lleno de amargura, de raíz de amargura, de falta de perdón, de gente que no se someten a nadie. Aleluya. Gente que son reverdes. Imagínate, el Espíritu Santo viene y te visita. Por eso es que tú sientes a Dios por momentos, pero meterse adentro de ti es hacer un templo. Y eso fue lo que hizo Dios. Cuando tú buscas la palabra Yohei, Fahei, tú te das cuenta que la palabra Hei también está en la número 2 del nombre de Dios. Y el número 2 lo que representa es casa o templo o unidad o representa testimonio. Cuando el Espíritu Santo entra en ti, de ti hace un templo, de ti hace una casa, tú comienzas a dar testimonio de quién es Dios en tu vida. La gente ve a Dios a través de ti. Ay, Dios mío, yo no sé a quién me está entendiendo lo que estoy diciendo. Es decir, cuando el Espíritu Santo se mete en un hombre, se van la malcriadeza, se van la cara media arrugada. Son señales, son señales. Hay algo diferente, hay una gracia diferente. Pero hay otra cosa, la palabra Hei también está en la posición número 4. Es decir, que cuando Dios te introduce, entonces te hace un cambio de dimensión. Ya tú no eres el mismo, tu lenguaje cambia, tu pensamiento cambia, tu carácter cambia. Es decir, que lo que representa es expansión. Es cuando Dios comienza a expandirte. El número 4 también representa los 4 puntos cardinales. Es cuando ya la fama comienzan decir, a darte posición del llamado, que fue lo que pasó en Jesús. Amén. Jesús, hasta que no vino el Espíritu Santo, nadie conocía a Jesús. El Hijo de Dios vino a sujetarse espacio y tiempo. Pero ¿por qué no lo conocían antes? No, porque había una ley, había un propósito. Él podía, pero Él vino a cumplir toda ley, toda justicia. 30 años duró Jesús para ejercer su ministerio. Hoy tenemos 3 días y queremos brillar y queremos salir. Nos vamos en desobediencia. Si el pastor me dice, no, es que yo tengo un llamado y a mí me abrieron una puerta. Te abrieron una puerta, mi hijo. Dios te quiere abrir miles de puertas. Amén. Cuando te sometes, porque hay gente que si lo invitan a un lugar y tú le dices que no,
no vaya, ya la pastora me quiere cerrar la puerta a mí. Eso es rebeldía, eso es malcriadeza. Tú no vas para ningún lugar, vas a predicar en ese lugar, pero lo que va es a contaminar, porque hay una mosca muerta dentro de ti que hace heder al perfume de los perfumistas y no puede fluir. Va a predicar en un sitio, pero se acabó todo ahí, porque la gente, ay Dios mío, es muy diferente cuando Dios te promueve. Cuando Dios te promueve, tú no tienes que abrir la boca. La gente comienza a ver lo que hay en ti, el depósito que hay en ti. Es decir, que este hombre fue marcado por el desierto. El llamado lo marcó. Dios lo hizo nuevo, Dios lo transformó. Pero ¿a lo cuánto? A los 100 años, 25 años pasó Abraham para Dios promover a Abraham. 25 años pasando por proceso para ver las maravillas. Y vemos que ahí no se detuvo, porque después de esto Abraham tuvo más hijos. Es decir, no separó su descendencia. Cuando ya la imposibilidad era imposible, Dios te dijo, se acaban las limitaciones. Amén. Lo que Dios dijo de ti lo vas a hacer por encima de lo que diga el hombre. En el nombre de Cree la palabra que Dios te dijo. Va a tener persecución por esa palabra, porque hay un enemigo que no quiere que esa palabra se cumpla. Amén. Pero hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo. Moisés. Hablar de Moisés es un caso muy largo. Estoy simplificando, porque yo vine a educarte. Yo siento mi amado. Aleluya. Yo vine a educarte. Yo vine para que salga de esa presión de que por qué me cierran la puerta. No, oye, cuando Dios abre, no hay quien cierre. Aleluya. Ningún pastor le cierra la puerta a nadie. Amén. Ningún líder cierra la puerta. La puerta te la tienes cerrada tú mismo. Porque todavía tú estás ligado a sentimientos. Y Dios no quiere que tú ministres con esa mosca muerta que hay dentro de ti. Hay que sacar esa mosca muerta para que cuando tú llegues a los lugares puedas perfumar los lugares. Sea un hombre para restaurar, para levantar, para edificar, para traer un reino a la tierra, que lo que hace es que promueve al hombre y los traslada de un hombre caído a un hombre que se levantó en victoria. Ahí está Moisés. Nosotros conocemos la historia de Moisés. Moisés fue un hombre marcado desde que nació, porque el llamado que tenía Moisés era poderoso, pero Moisés nunca entendió el llamado. Moisés no sabía el lugar donde Dios lo iba a posesionar. Ahora, ¿dónde habitaba Moisés? Moisés se crió en el palacio. Moisés se crió en medio de la riqueza. Según algunos expertos creen que a Moisés le tocaba también ser un faraón. Pero dice la Biblia que en ese tiempo Moisés tiene un sueño o tiene una revelación, porque ¿quién le mostró a él los vituperios de Cristo? ¿Cómo lo tuvo? Olvídate, algo Dios le reveló a este hombre, que dejó de ser hijo de la hija del faraón, dejando su posición, dejando el lugar donde lo iban a colocar. Él dijo, pero espérate, lo que yo estoy viendo aquí es mucho más grande que la posición donde me van a poner y me van a colocar. Pero Dios no les reveló a él que él iba a ser el libertador, sino el galardón. Le reveló a Cristo. Si usted lee en el libro de Hebreos capítulo 11, 24, 25, por ahí los versículos 25, habla que él dejó de ser el hijo de la hija del faraón para seguir el vituperio, porque él sabía que en ese pueblo esclavo había una promesa bien grande. Pero ¿quién se lo dijo? ¿Quién se lo reveló? ¿Quién se lo enseñó? Si él estaba en el palacio. No, fue un encuentro. Ese llamado, cuando recibe este llamado, entonces esto le causa problema en el palacio, porque ahora el faraón, cuando él se levanta, ahora lo busca para matarlo, pero nunca se había levantado como este hombre tenía el poder de quitarle la vida a quien sea. Era el hijo de la hija del faraón. Pero ¿cómo es posible que porque mata a uno, ahora lo andan buscando para matarlo? No, no fue él. Se levantó el diablo. El diablo sabía lo que había en este hombre. Él no entendía. Hay veces que el enemigo sabe lo que hay en ti cuando tú todavía no lo entiendes. Y tú dices, pero ¿y por qué tanta guerra? ¿Y por qué tantas persecuciones? No, es que hay algo dentro de ti que tú lo desconoces, pero el mundo de la tiniebla sí lo conoce. Hubo una persecución. Moisés se levanta, sale corriendo, se va a Madián, pero allí Dios tenía que matar a este hombre. 40 años tenía este hombre cuando llegó a la tierra de Madián, y lo puso en la posición más avergonzosa que era para los egipcios, que ser pastor de ovejas. Allí Dios lo quebrantó y lo llevó a un ejercicio donde para él era una abominación, porque era abominable para los egipcios
el pastorear ovejas. Allí Dios lo lleva a pastorear ovejas y lo lleva a una casa no de cristiano, lo lleva a la casa del sacerdote de Madián. En pocas palabras, para que usted me entienda, la casa de un brujo. Óigame bien, pero allí Dios tuvo que quebrantarlo, tuvo que someterse a la disciplina que había en aquel hogar. Él no fue tumbando cuadros, él no fue tumbando todo. No, que eso es del diablo. No, a veces queremos tumbar el cuadro, pero no nos ganamos el alma. Vamos ganando el alma y después tumbamos el cuadro. Entonces Moisés, con su enseñanza, con su, con lo que él mostró en aquel lugar, vemos que pasó un proceso casi de 40 años. Cuando usted llega a pastorear ovejas, oiga pastor, oiga líder, que aquí quería llegar, mi alma te alaba, aleluya. Dios. Hay pastores que quieren tener congregaciones grandes, hay pastores que quieren fluir, pero déjame decirte que hay un proceso para tú llegar a obtener las grandes bendiciones de parte de Dios, la cual Dios te va a tener que pasar por ese desierto. Moisés, cuando llega a aquel lugar, aleluya, todo pastor no era dueño de las ovejas, siempre el pastor lo ponían a pastorear y las ovejas siempre pertenecían a otra persona. En este caso las ovejas pertenecían a Jetro, no a Moisés. Pero cuando a ti te llevaban a pastorear para ver la capacidad que hay en ti, ¿sabe lo que hacía el pastor? El dueño de las ovejas te entregaba 2 o 3 ovejas para ver si tú podías cuidar 3. No te entregaba un rebaño. Ay, no. Te entregaban 3, 4, 5, lo que usted entienda, un poquitico te enseñaban. Pero usted tenía que cuidar de esas ovejas. Usted tenía que velar por esas ovejas. Esas ovejas no se le podían enfermar. Usted tenía que estar a la más mínimo movimiento de esas ovejas. Y si venía el león, usted tenía que defender esas 2 o 3 ovejas del león. Ahora, ¿cómo se demostraba que tú vencías al león? Porque cuando el pastor enfrentaba al león, tenía que matar al león, quitarle el cuero al león y hacer una vestidura del león y ponérsela encima. Ese era el galardón. Cuando llegaba donde era el dueño de las ovejas y este dueño veía que tenía una vestidura del león, dijo: mató el león. Este hombre hay que ponerlo y posicionarlo en otra dimensión. Aleluya. Entonces le entregaban otro remanente más. Oiga, pastor, para que no te desesperes, te entregaban otro remanente más. El poco remanente podía ser de 15, de 20, se lo entregaban a ver. Ahora viene el oso. El oso tú tenías que matarlo, defender las ovejas, hacer los mismos, ponerte la vestidura. Cuando le ponen la vestidura, el dueño decía: este hombre está subiendo de nivel. Hay Gloria que meterle más ovejas para adentro. Amén. Ahí está el misterio del crecimiento de todo líder que quiere que su iglesia crezca. Lo que Dios te puso, véralo, cuídalo, porque siempre hay lobos que quieren destruirte, y eso es lo que el diablo no quiere para que tú crezcas. Cuando el dueño venía, entonces le entregaba que el aprisco. Le entregaba entonces un rebaño. Amén. Cuando venían aquellos hombres, por eso que Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sabe por qué? Porque las ovejas le encerraban en un corral, pero la puerta era tú. Tú tenías que vencer a esas personas que querían tomar de las ovejas. Por eso fue que cuando David le dijo a Saúl: yo maté el oso, yo maté el león, Saúl sabía y entendía lo que le estaba diciendo este joven. Este joven le estaba diciendo a Saúl: a mí me entregaron responsabilidad. Amén. Y esa responsabilidad yo pude vencerla. Y cuando David le dice así a Saúl, Saúl le dice: este es el hombre, este lo vamos a meter a pelear con Goliat, porque si este enfrentó al lobo, enfrentó al león, enfrentó al oso y lo mató, a este se lo va a comer como sin nada. Gloria a Jesucristo. Y por eso es que ahí viene cuando Saúl recibe la noticia de lo que había dicho este hombre. Es decir, fue un proceso. Cuando entonces pasa el proceso, dice: y Moisés, atravesando el desierto con el rebaño, con la cantidad de ovejas que Dios le puso, dice que vio una gran visión y dice: óyeme, yo no me voy a quedar aquí. Entonces Dios llama la atención de este hombre. Ya no son 100 ovejas, ahora va a pastorear una nación por completa. Gloria a Jesucristo. Allí viene la marca, allí viene Dios hablándole: te voy a enviar al faraón, te voy a enviar a libertar el pueblo. Pero ¿cómo va a ser? Yo soy tartamudo. Óigame bien, alguna gente piensan que era que Moisés era tartamudo. No, es que este hombre en el desierto perdió el habla.
porque este hombre sabía lo que era hablar, porque era un hombre que hablaba fino en el palacio. Pero en 40 años, a ti te llevan 40 años a una nación y tú pierdes el habla de la nación donde te sacaron. A ti te sacan de aquí, te llevan a Estados Unidos en 40 años y en 40 años el español tú lo pierdes. Es decir, hasta que Dios no sacó esa cultura, hasta que Dios no mató a ese hombre por completo, Dios no pudo entregarle la capacidad de la bendición que tenía sobre este hombre. Ahora este hombre iba a marcar toda una generación, toda una vida, porque de lo que pasó Moisés, hoy nosotros nos proveemos de eso. Ese desierto todavía está hablando de lo que pasó en este hombre. Incluso en el desierto se celebraron las más grandes fiestas que estaban relacionadas con la muerte de Cristo, pero con los acontecimientos que iban a acontecer en este tiempo, incluyendo la venida de Cristo, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo del milenio. Gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque allí se celebraron las trompetas, las fiestas de la trompeta, estaban ligadas a todos los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Es decir, lo que Dios le está entregando a Moisés allí es una cátedra. Es una preparación, pero déjame decirte que nadie va a entender el desierto que tú estás atravesando hasta que no pase el mismo desierto. Por eso es que hay gente que te critica. Por eso es que hay gente que hablan, porque ellos no saben lo que tú estás viviendo, ellos no saben lo que tú has ido padeciendo. ¿Por qué? Porque no han experimentado el desierto. Muchas veces dicen, hay gente que dice, nadie se atreverá a levantar a otro hasta que ese mismo no se vea caído. Por eso es que tenemos que tener cuidado a quien señalamos, a quien golpeamos. Por eso usted no puede estar hablando ni señalando a nadie, ni de los errores de nadie, porque mañana tus propios errores te van a juzgar. Lo que tú hablas te va a señalar, porque lo que tú presumes es lo que tú eres. Cuando hay alguien que habla mucho de alguien, es porque también él se habla a sí mismo. Es una gente de desconfianza. La gente que habla del otro, no confíe mucho en la gente que te habla del otro. Cuando tuve una gente que llegó a tu lugar y comenzó a hablar del pastor fulano de tal, abre los ojos, porque ese también va a hablar de ti tarde o temprano. Te va a señalar, te va a perseguir también a ti. Por eso es que hay que calificar las ovejas. Déjelo entrar, hable la palabra, enséñelo, pero no lo posicione, no lo coloque en lugares, porque si usted lo coloca con problemas que viene para allá, prepárese, que ese mismo se te va a revelar también a ti tarde o temprano, porque todavía, ay papá, wow, Dios mío, porque todavía esa persona está ligada a sentimientos y a emociones. El Espíritu Santo todavía no está ahí, porque el Espíritu de Dios hace al hombre humilde. Wow, el Espíritu Santo hace al hombre derecho. Aleluya. El Espíritu Santo hace al hombre, óigame, de carácter pasible. Gloria, no se le revela. Santo. Cuando usted lo reprende, baja la cabeza, dice sí. Aunque se explote, dice sí. Aunque la carne se quiera revolver, de carne, tranquila. Aleluya. A ti no te gusta que te reprenda, pero tranquila. Es un hombre que lleva fruto. Es un hombre de lealtad. Es un hombre, óigame, que conoce. ¿Por qué? Porque ha sido instruido por el Espíritu Santo en el desierto. No va a poder andar en el poder, porque andar en el poder no es yo profetizar. Andar en el poder no yo hablar en lengua. Andar en el poder no es que un día yo venga y coge el micrófono, y uno se cayó. Eso no es el poder. Cuando andamos en el poder es otra cosa. Eso es andar con un reino que antes no se había manifestado, pero que ahora se manifiesta. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones del poder? Jesucristo lo dijo: está preparado para libertar al cautivo. Nadie que esté cautivo va a sacar a otro que está cautivo. Nadie que esté enfermo podrá sanar a otro. Wow, yo siento a mi amado. Es decir, viene una preparación, porque tú eres un hombre que hace volver de un estado caído a un estado original. Tú eres un hombre que hace volver a los hombres a Dios. Aleluya. Y lo hace arrepentirse. No tiene que hablarle muchas cosas. No tiene que hacer mucha payasada ni mucho aguaje. Porque el hombre de Dios que está marcado por Dios no habla mucho. Con sus acciones la gente dice: este es un hombre de Dios. Este es un hombre que porta un poder. Cuando Cristo sale del desierto, ahora no sale
sale lleno, ahora sale en el poder del Espíritu Santo. Ahora su fama comienza a divulgarse. Ahora es un hombre que vino a sacar de la cárcel al que está preso. Amén. Usted sabe cuánta gente presa por la droga, por emociones, por depresiones, por enfermedades, gente que están presa por sus propios pensamientos, gente que están presa en diferentes ángulos. Dios te llamó para sacar a esa gente de las cárceles, porque Satanás nunca le va a abrir puertas a sus presos, pero Dios te dio la llave a ti para abrirle esa cárcel. Aleluya. Lo que está diciendo, ¿a dónde están presas esa gente? ¿En qué lugares están presas? Hay diferentes lugares, diferentes dimensiones donde el diablo prisiona a la gente, pero en ese lugar entra tú. Amén. Lo que te estoy diciendo, yo estoy hablando para la gente loca, porque hay gente Aleluya. Que no me va a entender esto. Esto está fuera de lo normal. Porque tú sabes lo que te está diciendo a Dios, que si tú tienes la llave para soltar a un preso, te está diciendo, tú tienes el poder para entrar a los infiernos, wow. Para entrar a los lugares estratégicos, ¡Aleluya! Donde se están haciendo los diseños, donde se están haciendo los planes de la tiniebla. Ahí tú entras sí. Y desmantelas no solamente el diseño del presente, sino también del futuro, aún de tu familia, aún lo que tú no conoces, aún lo que todavía no piensas nacer. Tú con una palabra, tú lo marcas sí, a ellos en el futuro. Gloria a Dios. Hubieron profetas que hablaron sobre fulano de tal, pero cuando esa gente hablaron de fulano, esa gente no habían nacido, pero cuando nacieron, mira, fulano de tal te mandó esta carta, pero ¿quién? Pero ese hombre se murió hace 100 años. No, lo que pasa es que cuando tú entras en esta dimensión, tú entras a la eternidad, y cuando tú entras a la eternidad, tú entras a lugares sobrenaturales. Tú vives más adelantado que los hombres normales de la tierra. Mira, okay. Yo te puedo llevar ahora mismo en esas dimensiones a 100 años después y escribirle unas cartas a fulano de tal que va a nacer en el año 100, si Cristo no ha venido, en el año 100. Y, pero ¿cómo es posible? No, porque este hombre está conectado no al tiempo de la tierra, no al espacio de la tierra, sino al tiempo de Dios. Por eso era que estos hombres, cuando se conectaban, cuando pasaban estos desiertos, hablaban no solamente a su generación, sino a todas las generaciones. Porque hoy nosotros nos alimentamos de una palabra que fue escrita hace miles de años, y hoy nosotros vivimos por esa palabra, porque fueron marcadas por hombres que fueron marcados por un desierto, fueron marcados por un llamado, y esa marca tiene un precio. Es como una marca ahora mismo. Por ejemplo, la Coca-Cola se desaparece, pero en 100 años se va a hablar de la Coca-Cola. ¿Por qué? ¡Ay, papá! ¿Por qué? Porque dejó una marca, dejó un legado. Gloria a Jesucristo. Es decir, hay marcas que aunque hayan desaparecido, la gente todavía habla. Por eso es que tú ves que hay hombres que hablan de estos generales de Dios, de estos hombres que marcaron la historia. ¿Por qué? Porque aunque ellos murieron, el llamado y la marca que dejaron esos hombres dejaron un gran avivamiento. Y eso es lo que hace el hombre cuando sale del desierto, cuando es aprobado. Óigame bien, aprobado. No por el hombre, sino por el cielo. Y cuando el cielo habla, la tierra responde. Santo. Pero cuando la tierra habla, el cielo por muchas veces ni caso hace. Por eso es que hay gente que posiblemente sean famosos en las redes o sean famosos en otro ámbito, pero el cielo no lo conoce. ¿Cómo usted me explica eso, varón? Pero hay gente que echan fuera demonios, hay gente que hablan en lengua, hay gente que hacen actividades grandes, gente que se ganan miles de armas, y usted dirá, pero ¿y el cielo lo conoce? Ay, pero es un hombre de Dios. No te confunda, no te confunda, porque la Biblia dice claramente, en aquel día muchos me dirán, Señor, yo hice milagros, yo profeticé, yo hablé en lengua, yo hice campaña terrible, se convirtieron tantas almas. Ay, y Jehová va a mirar, es verdad, yo vi los milagros, pero a ti yo nunca te conocí. Ay, Dios mío, porque eran hombres que aunque marcaron generaciones, pero estaban dañados, estaban podridos, porque manifestaban los dones, pero no presencia, no el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es el don y otra cosa es la presencia. Cuando tú manejas el don, el don no causa nada, solamente puede causar algunas cosas. Pero cuando tú vas con el don bajo la presencia de Dios, marca no solamente lo que hiciste en el momento, el lugar queda ungido, tan ungido que cuando viene a ver en 5 años todavía están pasando milagros. Amén. La gente está hablando de lo que aconteció. Aleluya. Y esto es lo que queremos, una generación que se levanta, que fue marcada por el desierto, una generación que fue aprobada
por el cielo. No una generación de estos que salen ahora y a los 2 años ya quieren hablarle duro a los pastores y ya quieren andar como chivos sin ley. Mi hermano, yo conozco gente que no se congregan y andan predicando. Señores, los pastores tienen que tener cuidado para invitar. No se lleve de que porque habla en lengua y anda profetizando. Porque ahora mismo el profeta fulano de tal, usted lo invita porque es profeta, pero ese hombre ni ayuda, ese hombre no sabe cuándo tuvo una relación con Dios, pero usted lo invitó como profeta. ¿Qué va a hacer él? Él va a tener que inventarse una palabra. Él va a tener que adivinar en el escenario porque dijeron que era profeta. Pero cuando el profeta habla, marca una generación. No se queda todo ahí. Voy a terminar. Amén. No he entrado en la otra parte porque yo sé que el tiempo, gloria a Jesús, dije que iba a dar 3 ejemplos. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Pero te estoy hablando de los hombres que marcan. Estaba yo hace 2 días, estaba en el monte, cuando había una muchacha que, bueno, yo he visto muchos esos milagros y tengo testimonio por donde quiera de milagros, sanidades, cosas terribles. Todavía predico hoy, todavía al mes hay gente hablándome. Yo vi un hombre que yo prediqué en un sitio y todavía a los 20 días estaba temblando y me decía, varón, todavía estoy temblando, no sé qué es lo que pasa. Porque esto es cuando el hombre de Dios marca por una palabra el territorio, no jamás volverá a ser igual. Óyeme bien, cuando Dios habla jamás será igual. Amén. No necesitamos una palabra ultra revelada que no provoca nada. Lo que tenemos es una palabra que marque una generación, como fue Juan el Bautista, que dijo, arrepentido, que el reino de los cielos se acerca. Eso marcó, cambió los códigos, cambió el reino, hubo un problema en el cielo. Jonás dijo, en 40 días se convirtió en una nación. Es decir, no necesitamos muchas palabras lindas. Lo que necesitamos es una palabra que cambie, una palabra que transforme. Yo estaba en el monte hace 2 días y había una muchacha que había perdido su criatura y no hubiera salido embarazada. Según tengo entendido, esta muchacha sale de una familia muy idólatra, que creía mucho en brujería. Esta muchacha, el muchacho se le murió, pero no fue algo normal. Cuando estábamos en el monte, de repente yo le digo, va, llámame a fulana, ven, Julia. Cuando el esposo oye que yo la llame, dijo, aquí va a suceder algo va a pasar, porque este hombre no llama a nadie. Se quedó callado, yo estoy callado, le digo, ven acá, ven, vamos a orar por ella. Me dice al otro día, mi hermano, mi esposa botó una cosa negra. Dije, yo le dije, recibió la liberación. Ahora va a quedar embarazada. Aleluya. Gloria a Dios. Yo he visto mujeres que no parían, duraron tiempo pidiendo un hijo y decirle ese mismo día, Dios te va a dar un hijo, y ese mismo día quedar embarazada. Wow. No es un invento, no es una palabra que... Yo estoy hablando de cosas pequeñas, porque he visto cosas grandes. El desierto te va a marcar. Nadie quiere pasar por el desierto. Amén. Pero el desierto va a determinar la calidad del producto que va a ser exhibido. Si Dios te va a calificar en el desierto, tú tendrás que pasar el desierto. El desierto tiene 2 cosas. Te puede dar vida, pero también te puede dar muerte. El desierto puede resucitarte, pero el desierto te puede matar. Porque el desierto saca el carácter que hay dentro de los hombres y las malas influencia que hay dentro. El que va a ser leal contigo en el desierto va a permanecer. El que no va a ser leal contigo en el desierto va a desaparecer. Pero el que desaparezca, no lo busque, déjelo tranquilo. Porque son gente que no calificaban para el llamado o para lo que Dios te iba a entregar. ¿Por qué? Porque mañana Dios sabía que esa gente se podían rebelar y llevarte más ovejas, porque hay gente que están dañadas. Ay, Jehová, que están, Dios mío, siento a mi amado, porque hay gente que están enferma. Coré, Datán y Abirán, Dios lo mató, fue en el desierto. Todo el que no calificaba para entrar a la tierra prometida, Dios lo mató en el desierto. Jehová le dijo a Moisés, está bien, te lo voy a dejar, pero lo mató a todos en el desierto, como quiera que sea. Es decir, que en el desierto los que están dañados no cruzan el desierto, se mueren en medio del desierto, porque el desierto va a sacar lo que hay dentro de ti. O te hace humilde o te hace rebelde. En el desierto solamente van a pasar contigo lo que califican y lo que están promovidos a crecer contigo. Lo que se van a quemar en el desierto. Las puertas pequeñas que se te cierran en el desierto, déjala, no la toques, no trate de forzarla, que esa puerta no calificaban. Amén. Esa puerta Dios te la abrió para darle una lección a ella, porque cuando Dios te abra la puerta que te va a abrir, te van a dimensionar.
te van a engrandecer, te van a colocar, te van a posicionar. Tu nombre se hará un nombre de fama. La gente conocerá, Carolina pasó el desierto, Carolina pasó esto. Pero Dios mío, pero mira la iglesia que tiene, porque la gente habla cuando tú estás posicionado. Sí. Ay, Dios mío, cuando tú estás posicionado, cuando tú estás bendecido, pero la gente no conoce el proceso que tú pasaste. Wow. Cuando tú estabas pasando hambre, ellos no estaban ahí. Dios mío, ellos nada más aparecen cuando tú estás bendecido. Cuando Dios te coloca, ahí es que ellos aparecen. Pero esos son óigame, esos son los Coré y los Abirán que se levantan con estos demonios. Esos son espíritus de envidia. Y es el espíritu que ataca al pueblo de Dios. Cuando Dios te está levantando, siempre busca que va un hablador, un chismoso o un envidioso. Pero cada vez que se levanta un envidioso, un chismoso, olvídate, no te detengas por eso. Amén. No te aflijas por eso. Que ellos son los que están promoviendo y le están haciendo caso al llamado tuyo. Porque el que no quiere saber de tu llamado nunca va a hablar, nunca va a proferir nada de ti. Pero si profiere algo de ti, es porque algo le está causando daño en su corazón. Es un envidioso. Pero son la gente que Dios utiliza para promovernos. Amén. Para matar nuestro carácter, para hacernos madurar. Porque sabemos que al lugar donde Dios nos va a colocar, va a haber más crítica. Van a haber más envidiosos. Nadie habla de ti ahora. Amén. Pero que Dios te coloque ahora mismo y te posicione para que tú veas que aún hasta los que te rodean, los que todavía tienen cizaña, los que todavía están enfermos. Ay, padre. Ay, pero la pastora, y no habla con uno, pero mentira que tú hablas con ellos. Ya ni saluda a nadie. Eso fue porque ya yo me voy de aquí porque aquí no hay amor, pero el que no tiene amor es él. La que no tiene amor es ella. La que está dañada es ella. ¿Por qué? Porque no entendió el proceso que tú pasaste. Y ese proceso era para Dios calificarte. Aleluya. Sí, tú eres el que sabe la calificación que va a sacar. Hay mucha gente quemándose completamente en el desierto. Así es. Así que gloria a Jesús, creo que amén. Amén, pastor. Quiero ver de una vez quienes han sido fieles aquí en este Esplendor de Gloria TV. Tu programa favorito, que estamos en una nueva temporada, Gloria a Jesús. Estamos en una nueva temporada de Esplendor de Gloria TV, Gloria a Jesús. Así que quiero que todos los lunes estés fiel aquí en tu espacio Sanando Corazones. Quiero saludar rapidito a esos que han estado ahí conectados, siendo fieles. Mi amado esposo está ahí conectado. Pastor Isaías dice gloria a Dios. Shirley también. Gloria a Jesús, hija de una pastora amiga. Ay, sí, dice ella, dice que está de acuerdo con todo lo que está diciendo el pastor. Dice así, Suyapa de Calidonio, amén, en el nombre de Jesús, gloria a Jesús. Sigue aquí, Yuyu, bendiciones, dice. Hay una persona que dice que Dios le está hablando con este mensaje, gloria a Dios. Sandra de Mansueta también siendo fiel a este programa Esplendor de Gloria TV. Así que te invito, que todavía tienes la oportunidad de compartir con alguien. No te quedes con esta palabra para ti solo. Comparte con alguien, dale me gusta. Gloria a Jesús. Sigue hablando de este tema que está poderoso junto a aquellos que están a tu alrededor. Así que gracias, pastor, por estar con nosotros. Gloria a Dios. Creo que usted siempre cuando pasa por aquí tiene que volver con una segunda parte porque son bien, ¿verdad? Bueno. Que sea poderoso. Y bien ensanchados esos temas para nosotros aprender a otra dimensión de gloria. Gloria a Jesús. Así que bendiciones. Gracias por estar con nosotros. A ustedes que son fieles a tu programa favorito, Esplendor de Gloria TV, en tu espacio, mi espacio, Sanando Corazones. Así que nos vemos para la próxima. Bendiciones. Shalom.